Continuamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Y esta semana Chile vivió un masivo apagón histórico. Más del 90% de la población quedó sin el suministro de energía eléctrica por al menos 6 horas. El daño se habría originado al norte del país, en la región de Arica, y habría llegado hasta el sur, en la región de los lagos, en Chile. Una situación bastante compleja que dejó situaciones de riesgo en diferentes puntos del país, pero también en Santiago, la capital. El sistema de transporte público, el metro debió haber cerrado sus estaciones, entre otras situaciones difíciles que generaron grandes interrogantes sobre lo que fue este apagón en casi todo Santiago de Chile y diferentes regiones del país. Pero revisemos qué dijo el presidente Gabriel Boric sobre este masivo apagón. Esto es indignante, porque no es posible que la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas se vea alterada de esta forma por empresas que no hacen bien su trabajo. Y para hablar sobre esta situación nos acompaña esta tarde Michel Delerf, consultor en Emergency Management. Michel, un gusto tenerte en esta tarde y comenzar preguntándote, ¿qué se puso a prueba en Chile con este masivo apagón histórico? Hola Angie, muchas gracias por el contacto. La verdad es que estamos frente a una situación muy compleja porque, como tú dices, aquí hay varias cosas que se han puesto a prueba. Y en ese sentido debemos quizás contextualizar un poco. Aquí prácticamente, y podríamos decirlo en realidad, el apagón fue en todo el país y por lo tanto se genera un impacto muy relevante. Pero también ese impacto no puede ser visto solamente como un corte del uso de electricidad, por mucho que haya durado en realidad, porque la verdad es que esto es muy poco habitual. Primero, en su extensión, y segundo, también en términos de su extensión territorial y lo que tiene que ver en su extensión en términos de tiempo. Pero aquí lo que tenemos es en realidad un problema que ya incluso supera la seguridad pública. Cuando tenemos este tipo de afectación a las instalaciones o a los servicios esenciales de un país, debe llamar a una preocupación respecto de la vulnerabilidad en materia de seguridad nacional. Ahora, creo que en este sentido es cierto que los gobiernos muchas veces tratan de encapsular el impacto de esto y se ha hablado de una empresa, pero la verdad es que en paralelo también las autoridades han reconocido que hay una serie de fallas que no corresponden solo a la empresa y que implica, entre otras cosas, otras instituciones que están asociadas también, por ejemplo, al mundo privado o también a institución que se dedica a monitorear. Pero quizás en la nota introductoria, cuando tú presentas al presidente señalando algo, quisiera yo señalar que aquí también, si bien es cierto, las empresas tienen una responsabilidad, y esto quizás es un mensaje para todos quienes nos ven a través de NTN 24, es importante señalar que más allá de que una función pública esencial esté siendo administrada por una empresa privada, una función de estas características nunca deja de ser una función pública porque son funciones estratégicas para los países y eso nos convoca entonces a preocuparnos profundamente respecto no solo de la vulnerabilidad, sino que también de la continuidad operacional. Y como tú muy bien señalaste, aquí hubo una serie de impactos, transporte público, también hubo problemas con las telecomunicaciones, hubo un efecto básicamente en cascada, pero además tenemos otro tema muy relevante y que los sistemas fallan. Por lo tanto, también hay un tema respecto de cómo se gestionan las emergencias para poder mitigar y básicamente también dar espacio a que los sistemas se recuperen con el menor impacto hacia las personas. Y cuando viene una crisis de estas características, hay información que es clave, que debe ser simple, de alcance masivo y obviamente entregada de manera oportuna. Esos son, yo te diría, los elementos que hoy día están en la mesa y que son parte de la polémica en Chile. Michel, pero llama la atención que se haya levantado una alerta en el sistema, teniendo en cuenta que Chile es un país que está acostumbrado a las emergencias, con sismos, tsunamis, volcanes. ¿Qué pasa aquí en esta situación puntual? Probablemente nos pasa la cuenta que nos hemos centrado mucho en el origen y causa. Básicamente tenemos eventos de clima extremo, tenemos impactos por terremotos, por maremotos, pero los sistemas de emergencia deben desarrollarse y diseñarse más allá del origen, causa, magnitud o duración de un incidente. Deben centrarse en las personas, deben centrarse en recuperar los sistemas,
en mitigar el impacto, pero además, por sobre todo, nunca nos olvidemos, por ejemplo, si aquí estuviésemos frente a un terremoto, reforzar la idea de que los terremotos o los eventos naturales no son desastres naturales, son desastres sociales. Eso significa que incluso en una falla técnica como la que tuvimos ahora y que perfectamente podríamos tener fallas por eventos naturales, la verdad es que lo más importante es que la emergencia se da porque hay seres humanos, porque hay comunidades, porque hay negocios, hay aspectos de orden económico, actividad económica que es clave. Y por eso los sistemas de emergencia deben comprender este fenómeno de no culpar a una falla técnica, no culpar básicamente a la naturaleza u a otros eventos. Cuando viene una emergencia, lo clave es la protección y bienestar de las personas, y eso requiere poner en el centro la gestión social de un incidente, y ahí un elemento clave es, por ejemplo, las comunicaciones, no solamente el medio a través del cual se transmite un mensaje, sino que también la información necesaria para que las personas de una u otra manera puedan tener respuesta a algo tan simple como saber qué hacer. Michelle, estamos ante escenarios en los servicios de atención crítica que se están automatizando demasiado y no se le está poniendo foco a temas como la ciberseguridad. Absolutamente. De hecho, en Chile, hoy día, la verdad es que en lo personal yo no he escuchado a ninguna autoridad que diga con todas sus letras de que aquí, dentro de todas las fallas que hubo, no hubo alguna falla que tuviese que ver con la ciberseguridad. Pero creo que en nuestra región de América Latina y el Caribe tenemos una situación muy compleja respecto de que la situación propia de nuestros países, el cambio climático y los fenómenos asociados, las catástrofes que estamos viviendo cotidianamente, creo que nos llevan a despreocuparnos de una vulnerabilidad que cada día crece más, que es precisamente la ciberseguridad, que muchas veces lo asociamos simplemente al mensaje que nos llega a un celular, el hackeo del WhatsApp. Pero la verdad es que hoy día esa amenaza es muy alta porque básicamente las funciones esenciales, las funciones críticas de los países está siendo cada vez más automatizada. Y por lo tanto hoy día creo que un desafío importante, si hablamos de anticipación y con ello incluye prepararse anticipadamente, es fortalecer nuestros sistemas de emergencia con una mirada integral. Es decir, ¿cómo nos pueden fallar? ¿Cuáles son las vías en las cuales nos puede fallar? Obviamente, una función esencial, y eso puede ser multicausal. Dentro de esa multicausalidad está obviamente la ciberseguridad, y que claramente en nuestra región es algo que pareciera aún no tener la prioridad que requiere. En el caso chileno, si bien es cierto, los primeros indicios apuntan desde el punto de vista de la autoridad a señalar que aquí han habido fallas técnicas, llama la atención que hasta el momento no se haya descartado totalmente la posibilidad de falla en un software. Cuando hablamos de la falla en un software, también estamos hablando de ciberseguridad, ya sea por debilidad o por simplemente la intervención de un tercero. Vamos a hacer una nueva pausa en Club de Prensa Conosur, ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas.